Hola, bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? Un montón de noticias, un montón de información en esta tarde. Muy buenas tardes, Vero Benaim. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes para todos y con mucha información porque vamos a estar hablando también sobre las cuestiones de restricción que empezaron a darse en el día de hoy respecto a la circulación y la autorización de los permisos para poder circular por la provincia de Buenos Aires, por la capital federal, y también respecto al ajuste que hizo el Ministerio de Transporte de Nación en lo que corresponde al transporte público. Enseguida nos vamos a meter con eso. ¿Cómo andás, Pato Méndez? Hola, Meli, ¿cómo te va? Bueno, con obviamente mucha información. Recién lo escuchábamos acá, creo que es un anticipo de Diputados TV. El diputado de la provincia de Lipovetsky diciendo que va a ser sometido a un test de COVID porque estuvo con Axel Campbell, el diputado de la provincia, que dio positivo. Alex, me parece. Exactamente, sí. Alex Axel Campbell. Esquisilov, tenés razón. No Alex Campbell. Creo que lo hizo, ¿eh? Por eso, y el otro dato que tiene que ver con esto es, bueno, junto al perdón, positivo... nos acaban de informar que es que dio efectivamente, negativo. Sí. Fue negativo. Y junto con esto, lo que tiene que ver con la situación, no solo de María Eugenia Vidal, sino de la gente que estaba cerca de ella. Y el otro dato que también dio a favor es de él, porque dio negativo, se sometió al mismo test Horacio Rodríguez Larreta, porque había compartido un almuerzo junto con el senador Lustó y otros con María Eugenia Vidal hace 5 días aquí en la sede del gobierno de la ciudad. Que los criticaron mucho, pero yo tengo entendido que... A ver, corríjanme ustedes, pero si vos sos un político, independientemente si tenés o no tenés una función pública, estás exceptuado y está permitido que haya, con cuidados por supuesto y con distancia, de hecho... Horacio Rodríguez Larreta estuvo en contacto directo y no se contagió. No es que no puede compartir un almuerzo de índole política. ¿Qué dice? ¿Qué opinan ustedes? Mira, estamos en el filo de lo que es esencial y no. Digo, el tema es que me parece que como ejemplo son cosas que si vos podrías solucionar a través de un Zoom, por ejemplo, lo podrías, porque digo, si vos al común de la gente les estás impidiendo en función del sistema sanitario contactos afectivos de hijos con padres o abuelos con nietos, se lo estás pidiendo porque te lo requiere la política sanitaria, me parece que un modo de marcar una línea es como dirigente político. Si podés evitar y solucionarlo, me parece que sería un camino. La pregunta es, ¿podés hacer este encuentro por Zoom? Hacelo. No se puede, reunite con las medidas que necesitas. Pero me parece que con los casos conocidos esto se está debatiendo. ¿Qué es lo esencial? Y ¿Cuánto trabajo, cuánta gente que está trabajando tiene que ir a trabajar en lo esencial? Y la cantidad, y el contraste es lo que decíamos antes. A ver, lo que decíamos ayer, si te lo perdiste, decíamos, la verdad es que todavía no hay prueba científica que diga que salir a correr implica un riesgo directo. Pero ¿cómo repercute eso para el tipo que está a punto de fundirse? Claro. ¿Cómo te pega eso desde el punto de vista emocional? Vos, que estás en tu casa aislado, haciendo un esfuerzo hace 90 días, ves que otros están totalmente equipados saliendo a correr por Palermo, o que una persona que no está en funciones, como es María Eugenia Vidal, se reúne en un almuerzo con otros políticos. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Probablemente. Sí, en realidad, justamente, se critica esta situación, ¿no? ¿Por qué, con qué necesidad hacen un almuerzo cuando se sabe que hasta no hay lugares habilitados para que se pueda, digamos, almorzar, comercios o restaurantes o cenar, digamos? Entonces, es la gran crítica. Respecto a los test que se están haciendo también, algunos dirigentes que estuvieron cercanos a María Eugenia Vidal, Martín Lustó, senador nacional, decidió que no se iba a hacer el test, hoy me lo confirmaban, y el que se iba a hacer el test en el día de hoy es el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Se lo iba a hacer hoy y a la tarde iba a estar el resultado. ¿Se niega Lustó? Dijo que no era, digamos, sospechoso de contagio, básicamente. Pero no se lo quiso hacer. Fue una de las preguntas porque además llama la atención porque Lustó es uno de los senadores que solamente está de manera presencial, uno de los pocos que puede estar de manera presencial en el recinto cuando se hacen las sesiones, ¿no? Y un tema es esto que está pasando, la verdad, había cierto grado de confianza y es un punto del cual hay que retroceder. Y está pasando en el mundo. Fíjate
fíjate lo que pasa, en un ratito nos ocupamos de lo que pasa en Jujuy, pero Nueva Zelanda era como el modelo de lo que había que hacer. Bueno, llegaron de golpe 300 casos y todo lo que parecía ser como un camino a seguir, hoy se da marcha atrás. Sí. Así que bueno, la verdad que no hay recetas, hay muchas idas y vueltas y no es un tema que esté aconteciendo únicamente en la República Argentina. Y ojo con el Día del Padre. Va a ser otra prueba a pasar y hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir, porque ya hubo mucho festejo clandestino, mucho cumpleañitos, trencito de la alegría, que se vieron funcionarios festejando juntos, el baby shower de la polémica. Ojo con el Día del Padre. Si de verdad querés a tu papá, mandale un saludito, mandale un mensajito, mandale un video, un desayuno, llamalo por teléfono, no lo vayas a ver. Hoy estuve justamente haciendo unas coberturas a la mañana en 11, uno de los grandes centros comerciales de la capital federal, justamente para observar cómo se estaban implementando estas nuevas medidas de restricción, ¿no? Para focalizar un poco más el control de este aislamiento social. Y los comercios en 11 están funcionando con las persianas a medias y justamente había un poquito de movimiento teniendo en cuenta que se venía el Día del Padre, ¿no? Porque también los comerciantes necesitan reactivar su actividad y empezar a vender su mercancía, sus productos para lo que tiene que ver con el Día del Padre. Pero en 11, al menos en lo que tiene que ver con la zona alrededor de Plaza Miserere, están funcionando con la persiana baja y hay constante, digamos, visita también de lo que tiene que ver con los agentes del gobierno de la ciudad que controlan que no haya más de 2 personas adentro de los locales. Y también muchos controles, que es lo que mencionábamos al principio, adentro de los medios de transporte. Hoy me contaba una persona conocida justamente que se traslada porque forma parte de un trabajo exceptuado desde el barrio de 11 hacia el barrio de Palermo. Me decía que está subiendo el gobierno de la ciudad o la policía a pedirles uno por uno los permisos, controlan que efectivamente... ¿Y saben lo que está llamando la atención? Mucha gente que viaja sin permiso. No importa si está aceptado o no está aceptado, que ni siquiera se preocupa por bajarse la aplicación Cuidar y por tomarse 5 minutos, 3 minutos para bajarse el permiso. Un tema que es muy sensible es que voces de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo la ministra de Gobierno, María Teresa García, o el doctor Crepla, que es el viceministro de Salud, están alertando que la verdad, si sigue este grado de nivel de contagio, estamos en 1.300, 1.400 casos en capital y provincia por día, si sigue este nivel de contagio, la verdad que vamos a estar muy complicados cuando termine junio en materia de camas disponibles de terapia intensiva. Lo que dice el doctor López es, dice, hay datos que tal vez conoce la ministra García que no conozco, dice, pero creo que el tema es mucho más grave si los que se contagian es gente mayor que necesita internación. Si los que se contagian es gente que está en una franja entre 30 a 40 años, puede sobrellevar la enfermedad en su domicilio y no necesita la internación. Si los que se enferman son mayores de 60, estamos complicados. También explicaban que empieza a haber ocupación de camas de terapia intensiva por enfermedades no COVID, no compatibles con COVID, que son las enfermedades estacionales de esta época del año, de personas que ya tienen sus complicaciones, lamentablemente crónicas, y que empiezan a ocupar. Pero también, sobre esto que decías vos, ayer escuchaba una explicación bastante contundente que daba Quirós del gobierno de la ciudad, por lo menos para mí, que decía, el tema es así, toda esa cuestión, si para dentro de 30 días se va a colapsar el sistema sanitario o no, son cálculos matemáticos. Es una fórmula matemática, a donde no se valora cómo repercute desde el punto de vista psicológico y emocional estos cálculos. Entonces se sale y se informa esto, y después esto también se conoce y se sabe por experiencia que tiene una incidencia directa en el comportamiento de la gente. Es decir, que si hay un porcentaje de la población que escucha que los médicos, los sanitaristas están diciendo que va a haber tal ocupación o tal posible colapso, se retraen. Claro, exactamente. Dijo también esta mañana en esa línea, dijo esta mañana también el ministro de Salud de la ciudad, que ellos no descartan, es la primera vez que lo dicen en por lo menos 15 días, no descartan el retroceder a fase 1 o fase 2, porque hasta aquí decían, la ciudad no retrocede.
Hoy lo analizó como posibilidad el doctor Quirós, dice, cuidado que estamos mirando minuto a minuto los casos. Pero dice, volver a fase 1 es una opción que nosotros no descartamos. Declaraciones de esta mañana. Bueno, otra cosa que me llamó la atención hoy por el barrio de Once tiene que ver con que sigue funcionando las ferias del gobierno porteño, esas ferias que se hacen en una sola calle, donde, bueno, las de alimentos, decís las de vos. Alimentos, exactamente, porque también esa gente, los feriantes, estaban sin poder trabajar y se reactivaron hace 2 o 3 semanas atrás estas ferias. Pero esto por ahora sigue funcionando, al menos es lo que pude observar hoy en el recorrido que hice. Y respecto al tema de transporte público, en las líneas de subtes, todas las bocas se quedaron vedadas y solamente hay el ingreso al subte de cualquier estación por una sola vía, y ahí es donde un oficial te pide, digamos, el permiso que tiene que ver con la aplicación Cuidar, y si no, lo que se te hace, si vos no tenés el permiso, se te hace un llamado de atención, ¿no? Para que la próxima vez, vengas con el permiso autorizado. El llamado de atención queda sentado, por lo que, digamos, va a toda una base de datos que si vos, por más que te traslades o quieras moverte de cualquier otra estación, si vos volvés a no tener el permiso, salta, digamos, que nunca lo cumpliste. Está informatizado eso. Exactamente. Los controles se están exacerbando. El tema es que sobre eso que decís vos, Pato, que no descartan esta posibilidad. La discusión es esta. Retrotraemos, prolongamos la cuarentena. ¿Cómo repercute? ¿Cómo incide? ¿La gente es realmente consciente? Porque si no, después tenés imágenes como la del matrimonio que estaba metiendo a los chicos en el baúl para verse con el abuelo. ¿Qué día del padre vamos a tener? Real. ¿Cuántas personas de verdad van a respetar la cuarentena y bueno, me saco un permiso y lo voy a ver a papá, que no lo veo hace 90 días, 90 y pico de días? Estamos frente a una situación donde en esto coinciden todos, independientemente del color partidario, hay que cuidarse más que nunca. Particularmente acá donde vivimos nosotros, que es el AMBA, que es como el lugar maldito. Digo, capital y conurbano son los lugares más afectados porque hay contagios permanentes, porque hay mucha circulación. Digo, en el resto de las provincias, incluso pasando 60 kilómetros de la capital, la cuestión es más tranquila, puede haber contagios, pero son casos más aislados. Sí. Acá somos en un lugar muy chico en términos geográficos, somos 16 millones de personas y con casos muy emblemáticos. No es menor el hecho de que estén Insaurralde y María Eugenia Vidal contagiados, por ejemplo. Es un mensaje complejo. Y antes de que nuestra productora nos acribille y me está pidiendo, pobrecita, que mande el informe del Ministerio de Salud, ya. Ojo con lo que está pasando en la televisión. Y claro. Ojo con lo que está pasando en televisión. Casi todas las empresas hoy de televisión decidieron por algún motivo que levantaban la cuarentena, Programas de entretenimiento con participantes en vivo, con 11 casos sospechosos de coronavirus. Sí. Ojo con eso. Pedimos el informe del reporte del Ministerio de Salud y seguimos conversando. En relación a la situación actual del país, son 1.374 los nuevos casos de coronavirus confirmados en el día de hoy. 93% pertenecen a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. 13 son las provincias que no han reportado nuevos casos en el día de ayer y 34.159 los casos totales acumulados, contando los 13 casos confirmados de las Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 75.3 casos por 100.000 habitantes, se dividen casi por iguales en mitades, 50,5% varones, 49,5% mujeres. En este punto siempre es bueno aclarar que en el SNBS, en el Sistema Nacional de Vigilancia, figura la posibilidad de en género poner otro y hasta ahora no hemos tenido esa notificación, es una información que podemos agregar. La edad mediana de los casos confirmados es de 36% y en relación a la cobertura, el 35% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva, 65% tiene alguna cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. Del total de los casos confirmados, 8,76% son trabajadores y trabajadoras de salud. En relación a las personas fallecidas, son en total 886 personas que han fallecido por coronavirus, 8 se suman desde el reporte de la tarde a este reporte, con una letalidad total de 2,6% y una tasa de mortalidad de 19,3 por millón de habitantes.
El porcentaje, 57,6 son varones, 42,4 son mujeres y la mediana de edad es de 74 años con un rango de edad entre 7 y 105 años. ¿Qué está pasando en este momento en la provincia de Jujuy? Y bueno, ahora en un ratito se lo vamos a preguntar, ahí la estamos viendo, a la diputada Moisés, que ya la estamos viendo perfectamente. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya. Muy bien, ya tenemos un día hermoso, se ven los cerros y el cielo turquesa. Qué lindo. Acá parece que se viene la tormenta. Le cuento. Diputada, ¿cuál es la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy, a donde estaban ahí nomás de poder retomar las clases? Ahora en muchas de las localidades vuelven para la fase 1. Sí, nosotros teníamos una situación con altos niveles de control y de resultado en términos de que no habían contagios, se había de alguna manera equilibrado la situación. Por eso pasó la provincia a las distintas etapas y ya se estaba evaluando esto de no volver a clases, sino tener algún sistema presencial de un día a la semana para que los chicos, y por grupos chicos, no por grados completos, sino que se estaba trabajando esto y de hecho se lo largó ayer a la mañana. Con mucha resistencia por parte de los docentes y muchos de nosotros pensando que no era necesario en términos del costo-beneficio lo que pudieran aprender los chicos desde esa metodología. No significaba demasiado en los términos del riesgo que se corre. Y creo que un ejemplo fue lo que pasó anoche. Mirá, un policía de la custodia del gobernador que estuvo en La Quiaca, el gobernador y toda su comitiva, el día 3 y 4 de junio, ese policía fue contagiado, probablemente ahí por el tema de la frontera, y volvió a Jujuy, siguió haciendo su vida normal, y ayer colapsó todo porque tanto a él como a su hermana le detectaron los casos positivos. Entonces, desde anoche, Jujuy pasó de nuevo a un estado de mucha tensión, de mucho temor en la gente. Se han cerrado todo lo que vendría a ser el centro urbano más grande de Jujuy, lo que nosotros llamamos el Gran Jujuy, que son las localidades de San Salvador, Yala, Palpalá, Alto Comedero, y se suma también Perico, porque justamente esta mujer contagiada trabajaba en Perico en un centro de abasto, con lo cual tenía atención al público y es probable que haya tenido contacto con mucha gente. Entonces se vuelve a fase 1 en todas estas localidades. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Hablaba de este caso, de este policía. ¿Qué se sabe dentro de la comitiva del gobernador Morales? Si también él se está por hacer algún tipo de testeo para saber, digamos, teniendo en cuenta lo que acaba de narrar. Bueno, es la gran pregunta, porque ayer el gobernador con el COE y todos los funcionarios que forman parte del mismo, todos ellos estuvieron en La Quiaca. Tengo confirmado que estuvieron alojados en el mismo hotel con este policía. Este policía estuvo en contacto directo con el jefe de policía de la provincia y con el ministro de Seguridad. Hasta el momento no han informado que ninguno de ellos se hayan hecho el testeo, pero por supuesto que si anoche tenían registrado hasta las 12 de la noche más de 30 personas que habían detectado en el árbol de contactos, que estaban en el centro de toma de los test, haciéndoselos. Entonces, creo que hay por ahí una flexibilidad en términos de que más allá de que nosotros los funcionarios estemos facultados para poder transitar, tenemos que, obviamente, prever, digamos, este tipo de situaciones porque este policía le puede pasar a él, le puede haber pasado a cualquier otro, pero en definitiva creo que
el hecho de haber ido a La Quiaca a hacer toda esta recorrida en las localidades de Llave y Santa Catarina, que también están cerradas, ¿no? O sea, esas tres localidades que son las que están en la frontera con Bolivia, ya están totalmente cerradas desde la semana pasada. Diputada, una consulta, porque lo que uno tenía como imagen e información de Jujuy hace nada más que 15 días, era que como la cuestión estaba bastante o muy controlada, prácticamente no había casos, había una alternativa de empezar en los próximos días las clases, sino de manera total en algunos grados. Digo, ¿qué está pasando con eso? El hecho de retrotraerse a fase 1 en la capital significa que la opción del comienzo de las clases queda demorado, se habló de una nueva fecha, ¿cómo está la situación? Es que justamente eso se suspendió todo el día de anoche, digamos. Ayer a la mañana la ministra alargaba este programa, la ministra de Educación, y a la noche el gobernador tenía que dar marcha atrás, porque me parece que fue un exceso, digamos, pretender retomar las clases de esa manera. La metodología de que los chicos vayan a la escuela una vez a la semana, en grupos chicos, puede ser, digamos, no sé, pedagógicamente, porque lo he preguntado y nadie me sabe responder, pedagógicamente, qué beneficio pueden tener los chicos. Y vuelvo a lo que planteé al principio, o sea, el costo, el riesgo de que los chicos se trasladen, de que vayan y estén en la escuela, de que estén adentro de las instituciones, aunque sea por grupos menores y por pocas horas y un día a la semana, digamos, ya conlleva, digamos, todo un esquema que, si vos decís desde el punto de vista pedagógico, ¿qué beneficio tiene el chico? ¿Cuánto más va a aprender? O sea, me parece que no tiene sentido. Diputada, usted hace muy poco tiempo presentó un proyecto para habilitar vuelos federales a, digamos, provincias que tienen bajo contagio, digamos, ¿no? ¿De qué se trata esta iniciativa? Y por otro lado, un poco saber, porque también hay una preocupación con el tema del programa IFE. Bien, hemos presentado un proyecto con algunos otros legisladores para revitalizar el espacio aéreo entre provincias que no tienen flujo de contagios COVID. Hay un esquema de vuelos federales, como se llamaban, que unía Mendoza con Salta, con Misiones, por ejemplo, o el sur, la Patagonia, y pensamos que quizás fuera una alternativa no para hacer turismo, porque la verdad es que no es para pasear, digamos. Hay todo un flujo comercial y económico entre regiones que bueno, que hoy al estar suspendidos los vuelos, las comunicaciones, y en muchos casos es necesaria. Entonces, esto de alguna manera podía, como te digo, revitalizar la actividad de aerolíneas argentinas, generar una estabilidad laboral en algunos espacios, pero siempre pensando en que la evaluación debe hacerla la ANAC, digamos, y los organismos oficiales. Digamos, esto fue una declaración como una intención de decir, a ver, dentro de un país tan federal, tan diverso, tan distinto, donde hay un nivel concentrado de riesgo de contagio y de enfermedad en el conurbano y en Capital Federal, bueno, si la situación es mucho más normal y controlada y estable en el resto del país, pues tengamos decisiones que de alguna manera contemplen eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los trabajadores temporarios del Plan IFE? Sobre todo, creo que hay preocupación con los zafreros. Sí, no solamente con los zafreros. Yo lo planteé desde el punto de vista de que, por supuesto, tengo contacto directo con los trabajadores del azúcar, porque en Jujuy y en Salta tenemos los ingenios azucareros más grandes del país. Y en este caso, el sistema laboral que está establecido en la Ley de Contratos de Trabajo en un grupo de trabajadores muy grandes es el de trabajo temporario, donde cuando termina la zafra quedan sin trabajo, cuando empieza la zafra vuelven a ingresar en blanco, pero bueno, en esa temporada de interzafra, que es como se denomina, los trabajadores no tienen ningún tipo de ingreso. Algunos hacen changas, otros trabajan en sus oficios y demás, pero bueno, vino la pandemia, no tenían esa posibilidad, y cuando el gobierno largó el ingreso familiar de emergencia, uno de los requisitos era que no debían
haber registrado empleo en blanco en los últimos 6 meses. Entonces, este era el problema con todo este grupo de gente, que después resultó que le pasa al sector del limón, le pasa al sector de la yelva, le pasa al sector también de los pesqueros, que tienen el mismo sistema de trabajo temporario. Por eso, nosotros hemos presentado un proyecto muy fuerte con la firma de más de 20 legisladores del interior que han ido sumando su firma, porque terminó siendo un tema que creí que afectaba solamente a los zafreros por la interzafra de la producción del azúcar, terminó afectando a muchos otros sectores de trabajadores. Claro, entonces por suerte el proyecto tal cual nosotros lo presentamos aplica para todos los trabajadores temporarios que dentro de la ley de contratos de trabajo hayan figurado, digamos, en este sistema. Entonces lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Trabajo que sobre estos rublos declarados no le exijan, se le exima, digamos, de este requisito, y que es de que no hayan trabajado en los últimos 6 meses, porque esta gente está sin ningún recurso. Muchísimas gracias, diputada Moisés, por este contacto con nosotros. Fue muy amable. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un gusto estar desde Jujuy conectada con ustedes, los extraño, extrañamos mucho estar ahí, encontrarlos en los pasillos, conversar y que la dinámica de la Cámara retorne a la normalidad. Pero bueno, a través de estas herramientas podemos estar en contacto también. Así que sin duda, es la idea. Igualmente, hay que cuidarse más que nunca. Gracias, diputada Moisés de la provincia de Jujuy. Rápidamente nos metemos en el panorama de la provincia de Buenos Aires. Diputada Frade, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por esperarnos. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bueno, siguiendo de cerca, ahora en un ratito nos vamos a meter en el trabajo de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero queremos saber cómo, concretamente, cómo está afectando estas noticias donde el COVID cada vez golpea más cerca, más fuerte. Nos despertamos, bueno, en realidad nos acostamos con la noticia de que María Eugenia Vidal había dado positivo, y así un montón de situaciones a donde, solo a modo de opinión, le pregunto, ¿a usted le parece que se justifican esos almuerzos, esos encuentros entre los políticos? Bueno, a mí me parece que no se justifica ni almuerzos entre los políticos, ni actos de campaña, ni los actos que está haciendo el señor presidente en la provincia de Buenos Aires y en las provincias del interior, como ha pasado en Formosa y en Villa Langostura. Me parece que la dirigencia es la que tiene que dar, habida cuenta que le está pidiendo a la ciudadanía que se quede en su casa, aún con todos los problemas graves que esto está trayendo desde el punto de vista económico. Me parece que el gesto que hay que tener, aunque más no sea un gesto, es comportarse como se está pidiendo a la gente que se comporte. Diputada, un tema que uno, la verdad, que podría compartir. No nos ve nosotros, a usted sí, la vemos. La consulta es la siguiente. Es cierto lo que usted dice. Ahora, me parece que debería haber como, no sé si un acto de contrición, pero sí tratar de establecer algún parámetro común por parte de toda la dirigencia, porque es cierto que hay reuniones que podían ser evitables. Usted mencionó algunos viajes, pero hace 72 horas hubo un encuentro, sin foto, pero hubo un encuentro reconocido, de Elisa Carrió con Mauricio Macri también. Esto me parece que también va en el marco de lo que usted señalaba, ¿o no? No fue un encuentro telefónico, no fue un encuentro físico, pero de todos modos tampoco me parece que se puede comparar, sin poner o pongan el nombre que quieran, dos personas, hacer un acto donde hay mucha gente en la calle juntos, me parece que no corresponde. Eso fue un encuentro telefónico. De todos modos, yo creo que tiene que haber una ejemplaridad en la clase dirigente, que por ahí es lo que no se está viendo, y entonces está un poco instalado, que la duda sobre cómo, hasta dónde la gravedad de la cuestión sanitaria, porque la verdad que hace dudar esto, y en realidad sabemos que el problema existe. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle cómo venía evaluando la posibilidad de que se pueda extender la cuarentena hasta el mes de septiembre, en primer lugar. Y por otro lado, tengo entendido que es del distrito de Quilmes. ¿Cómo ve cómo se está llevando allí esta situación? Vi que hace 2 días hubo una foto que llamó mucho la atención, con mucha gente en la calle principal, en la peatonal de Quilmes.
Bueno, a ver, en la provincia de Buenos Aires no está confirmado y son versiones que se pudieran extender hasta septiembre. Yo espero que no, porque en realidad lo que a mí me da la sensación de que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires es que se está conduciendo de modo errático y muy inconsistente. Digamos, no estamos viendo políticas ni siquiera unificadas en los distritos donde se está viendo con más virulencia la cuestión sanitaria, porque sabemos que está centrado, digamos, el conurbano bonaerense, el mayor problema, y en el interior de la provincia no, con lo cual hablar de una extensión sin hacer ninguna distinción, digamos, desde ya no estoy de acuerdo. Y en el conurbano, en realidad, los comportamientos de los intendentes son disímiles y eso también confunde mucho a la gente porque hay circulación interdistrital y entonces tenemos por ejemplo, en Avellaneda, que los comercios están cerrados, y efectivamente en Quilmes hay circulación, pero también tenemos que decir, porque si no, no se entiende, que ha habido apertura de comercios. Claro. Pese a que efectivamente soy de Quilmes, ustedes saben que hace no mucho tiempo estuvimos en la primer plana por lo que sucedió en Villa Azul, por ejemplo. Claro. Eso también confunde mucho, porque nosotros tenemos ahí un hacinamiento de 4.000 personas que no tienen ni siquiera agua, y sin embargo se ha informado que hay 270 casos positivos, raro, sobre todo después del encierro que han hecho, de la perimetral que le han hecho, y no se informó casos de muertos, salvo un médico antes de esa fecha. Con lo cual confunde también mucho porque la gente se está preguntando en Quilmes, que tenemos 108 villas miserias de las 1.800 que hay en la provincia, con 600.000 habitantes, ¿cómo podemos tener, según información del SAME de ayer, que tenemos 1.355 casos positivos en una población de 600.000 personas, con 15 fallecidos y 305 recuperados, lo cual indicaría que no hay por qué preocuparse. Entonces, esto es lo que sobre todo plantean los comerciantes y todos aquellos profesionales o cuentapropistas que no pueden trabajar. Lo de la peatonal Rivadavia, yo les puedo asegurar que es un paisaje que se ve casi desde siempre, porque es la zona donde están situados los bancos, inclusive, los cajeros, y bueno, digamos, el perímetro de la ciudad viene a esta parte, claro. Así que la circulación ha sido casi permanente. Diputada, dejando un poquito o un ratito de lado esto que es el tema por excelencia, me quiero meter de lleno en lo que empezó a suceder ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo, porque también, obviamente, esta nueva realidad hace que las maneras en las que empezamos a trabajar sean maneras mediatizadas y por momentos parece que es muy, muy imperioso que exista una ley que ampare los derechos de los trabajadores, que ampare el derecho a la desconexión, que se interprete cómo es verdaderamente cada actividad. Y le quiero preguntar por, digamos, cuáles han sido las diferencias, porque se han presentado muchos proyectos, dicen que casi todos coinciden en el 90%, pero que hay algunas diferencias sutiles. ¿Cuál es el que ustedes respaldan y en qué se diferencia de otros dictámenes, otras propuestas? Bueno, nosotros tenemos de la coalición cívica nuestro propio proyecto que hemos presentado. Efectivamente hay un alto nivel de coincidencias. En algunos casos no están regulados. Las diferencias no son diferencias, sino que hubo proyectos que no regularon algunos aspectos y otros sí. En el tema de la desconexión, yo creo que los temas básicos, centrales, están más o menos afinados. Tenemos en claro el derecho a la desconexión, después podemos discutir la extensión o no. Ustedes saben que además el piso siempre es la ley de contrato de trabajo, de modo que se pueden regular la modalidad, pero el piso y lo que no está regulado ahí, subsidiariamente se aplica la ley de contrato de trabajo. Lo que intentamos es que la modalidad tenga alguna especificidad. Creo que alguna diferencia va a haber seguramente, y ayer en las 3 horas de la exposición de algunos sindicatos queda claro que ellos están, digamos, ponen mucho énfasis en el control que ellos deberían tener respecto a los horarios de los trabajadores.
Luego vino, digamos que tampoco están todos los proyectos, el tema de la paridad de género, pero creo que son cosas, yo no veo cosas centrales, sino cosas que inclusive si no están reguladas expresamente en la modalidad, lo van a estar en el convenio colectivo y en la ley de contrato de trabajo. De modo que yo creo que en las cosas sustanciales, sobre todo en la compensación, en eso estamos todos de acuerdo, en la compensación que tiene que hacerse de los bienes que el trabajador ponga a disposición del empresario, si es que el empresario no le suministra los bienes de trabajo, los insumos, pero que tiene que haber una compensación, obviamente, porque está usando su domicilio con su mobiliario, o sea que en las cosas básicas estamos de acuerdo. Yo creo que vamos a tener que afinar qué incidencia pueden tener, si la pueden tener los sindicatos en el control, por ejemplo, de los horarios, que ayer, digamos, escuché esa postura, y eso evidentemente hay que trabajarlo porque todo aquello que no se tenga de manera presencial, que surja de la ley de contrato de trabajo, tampoco lo veo como algo indispensable, habida cuenta que los sindicatos ni siquiera pueden controlar las irregularidades en los lugares de trabajo de modo presencial. Así que yo creo que ahí puede haber alguna diferencia, pero me parece muy importante el avance que hemos tenido aún en todos los proyectos y escuchar. Ayer escuchamos a los sindicalistas, hoy vamos a escuchar a empleadores, y digamos a una funcionaria del área de género, el lunes vamos a escuchar a jueces, y la verdad que esto me parece muy importante porque nunca son escuchados aquellos que van a aplicar las herramientas sobre las que nosotros trabajamos. Diputada. Entonces, es tan importante... Sí. No, una consulta que tiene que ver con una cuestión conexa. Usted señaló que fue una reunión vía telefónica y la verdad... uno tenía la sensación de que había sido un encuentro personal sin fotos, pero tal vez fue, seguramente como usted dice, una reunión donde unificaron criterios el expresidente Macri con la titular de la coalición cívica, con Elisa Carrió. Pero le pregunto, la última semana, incluso esta, fue una semana de mucha intensidad con denuncias y presentaciones a la justicia del propio, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, pidiendo que se investiguen casos de espionaje en el gobierno anterior. Digo, ¿cómo lo vive usted, que integra Juntos por el Cambio, pero no es del PRO? Digo, ¿cómo está la cuestión por dentro de la alianza con estas denuncias? En su mirada, ¿existieron? ¿Son denuncias periodísticas? ¿Cómo lo viven desde la coalición cívica, diputada? Nosotros siempre hemos tenido en eso una postura irreductible. Ustedes recordarán que nosotros, cuando éramos gobierno, la doctora Elisa Carrió denunció en su momento a Magdalani. Así que nosotros en eso hemos tenido una postura irreductible de que cuando hay irregularidades o se supone que pudo haberlo sabido, que se investiguen, que la justicia tenga que investigar. En esto nuestra postura es la misma. Sacamos los nombres y sacamos los partidos políticos. Así que se investigue hasta el final, pero que se investigue rápido, bien y se llegue a una sentencia, porque si no, mientras tanto, que es lo que ha pasado con la causa de Dolores, ahora esto, hay una causa donde también investigaban a la doctora Kirchner por las carpetas que encontraron en la casa y está ahí dando vueltas. Esto no ayuda. Es decir, la falta de verdad y de una sentencia firme y una condena o no, o un sobreseimiento, no ayuda, porque mientras eso pasa todo el mundo está en el barro y yo no creo que todo el mundo tenga que estar en el barro, pero nosotros estamos absolutamente de acuerdo que se investigue todo con una justicia lo más imparcial que se puede en la medida que la podemos tener y con las garantías de defensa para todos. Diputada, esa es nuestra postura siempre. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Y hoy esa comisión de legislación del trabajo se vuelve a reunir a las 15 horas, por eso ya mismo queremos saludar al diputado Facundo Moyano, que nos está escuchando y entendemos que también nos está viendo. ¿Cómo le va, Moyano? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. Gracias por esperar también, sabemos que estaba algo apurado. Ayer me pareció muy interesante lo que planteó la CTA de esta reunión de legislación del trabajo, a donde expresaron la preocupación por la posible o el posible crecimiento de trabajo no registrado, trabajo en negro, bajo esta nueva modalidad del teletrabajo. ¿Qué opinión le merece a usted esta recomendación o esta observación de la CTA? Bueno, a ver, el trabajo no registrado viene creciendo y yo creo que eso es mucho más profundo que condicionarlo al crecimiento del teletrabajo. No estoy diciendo no estoy desmereciendo el comentario, la sugerencia de la CTA, sino que observando la línea de crecimiento del trabajo no registrado durante años de crecimiento económico, podemos entender que el trabajo no registrado no está íntimamente ligado al crecimiento económico. Lo que quiero decir es que cuando hay crecimiento económico no baja estructuralmente el trabajo no registrado. Entonces lo que tenemos que ver cuando hacemos referencia al trabajo en negro, trabajo no registrado, es que hay una cuestión estructural y esto merece una discusión profunda acerca del sistema impositivo. De ahí... No está ligado, a mi entender, al teletrabajo. Esto merece una discusión respecto al sistema impositivo y a las cargas sociales y a la discusión que se dio en muchos sentidos, se dio con el kirchnerismo en el año 2014, se dio con el macrismo, nunca se dio en la tecla porque esto tiene que ver con el costo laboral y no el costo salarial. Porque si no, no estaríamos en presencia de una economía de un 40% de trabajo no registrado. El que se niega a dar esta discusión está desconociendo la realidad. No tiene nada que ver el teletrabajo con el crecimiento del trabajo no registrado. Hay actividades enteras que están con teletrabajo. Lo que hay que hacer con el teletrabajo es lo que estamos haciendo ahora los legisladores. Formalizarla, regularlo. claro, regularla. Moyano, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. ¿Cómo estás? Están elaborando o están escuchando las distintas voces. Hubo un proyecto desde el año 2007 presentado en aquel entonces por el Poder Ejecutivo donde ya se empezaba a plasmar esta situación. ¿Por qué cree que se demoró tantos años y hubo que llegar a este momento donde una pandemia nos atravesó e hizo, digamos, que... Urgente el debate, claro. Exactamente. Bueno, en realidad sí, el debate se está dando de manera urgente. Hay muchas industrias que tienen el teletrabajo regulado. Lo que nosotros estamos haciendo es dar una base de reglamentación para que después en las diferentes convenciones colectivas se pueda profundizar más las condiciones de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad, las condiciones salariales, porque entendamos que esto no es que estamos regulando con este dictamen que posiblemente esté en estos días una actividad. Porque el teletrabajo puede ser una modalidad de trabajo en diferentes actividades. El teletrabajo puede darse en la industria textil, se puede dar en el transporte, se puede dar en la informática, se puede dar en un montón de industrias o actividades que también tienen sus convenios colectivos. Por eso lo que se hace con este proyecto que estamos debatiendo y que hoy va a ser una instancia ya definitoria para el debate del teletrabajo, es dar condiciones generales, obligaciones del trabajador y obligaciones del empleador y derechos del trabajador que queden como base para que después en las convenciones colectivas cada sector discuta lo que falta. Diputado, un tema conexo que tiene que ver con esto. Tal vez usted todavía no tiene opinión o la está pergeñando porque todavía no se conoce el proyecto. Algunos indicaban que tal vez iba a ingresar el viernes, pero digo, usted como Facundo Moyano o como hombre cercano a la conducción de los trabajadores, ¿tiene alguna opinión ya sobre el tema Vicentín o todavía no? Sí, por supuesto, creo que analizando, tal vez no tan en profundidad, pero la situación de esta empresa que opera menos del 10% del mercado de granos, creo que ha cometido una estafa muy grande, en principio a más de 2.000 productores, después a la banca pública, a la banca privada, al Estado, y estaban dadas las condiciones para la medida que decidió el Ejecutivo Nacional. Por supuesto que la expropiación no es una medida que solo depende del Ejecutivo Nacional, por eso creo que el debate va a ser muy rico en la Cámara de Diputados y en el Senado. Me parece que de eso se trata, ¿no?
vamos a tener mucho tiempo para escuchar a los ministros, a los que intervienen en esta decisión, y por supuesto después los legisladores tenemos que tomar nuestra propia decisión para hacer posible esta expropiación y que se le pueda garantizar tanto a los productores como a los trabajadores que dependían y dependen de esta empresa, que están con una total incertidumbre, ahora tal vez con más certidumbre, sabiendo que el Estado se puede llegar a hacer cargo, y garantizarles lo que tienen que cobrar, garantizarle al Banco Nación, que tiene una deuda, con el que tiene una deuda financiera más que importante, y por supuesto después también a la banca privada, ¿no? Esta empresa cometió diferentes fraudes y triangulaciones y maniobras fraudulentas para desviar fondos, ganancias, y por lo tanto creo que el Estado toma una decisión razonable, madura, más allá de que a algunos le pueda haber gustado más o menos la presentación que se hizo. Volviendo a lo que surgió ayer de la reunión informativa de la comisión, y también tomando algunas cosas que venimos charlando esta tarde, ¿es posible que ustedes recomienden que haya un porcentaje mínimo de trabajadores que estén sujetos a esta modalidad de home office o de trabajo remoto para que no se lleve por delante otros puestos de trabajo? Y la otra pregunta es, ¿qué tiene que pasar en este sentido con el impuesto a las ganancias? Que también entiendo que ayer, entre otras cosas, se sugirió que se puede hacer algún cálculo mediante el cual aquel trabajador que pone de sí para ese trabajo remoto en insumos pueda hacer un descuento del impuesto a las ganancias. Bueno, son dos temas que sin dudas fueron materia y motivo de discusión en las comisiones y tal vez hoy en día también se plantea. Me parece que eso tiene que estar sujeto a la convención colectiva, al tema del porcentaje. Por ejemplo, ¿vos sabés qué porcentaje está establecido para los contratos eventuales o de plazo fijo en una compañía? Yo no. Porque según la ley no puede haber... Bueno, no, por eso dije, en realidad es una pregunta para contestarla yo mismo. Digo, en realidad no lo establece la ley de contrato de trabajo. En un momento yo planteé, creo que hay algún proyecto que he presentado para limitar la contratación de trabajadores por agencia de servicios eventuales o eventuales, creo que conforme lo establece el artículo 29 bis de la ley de contrato de trabajo. Bueno, el sindicato de camioneros en el convenio de la Federación tiene establecido un porcentaje de trabajadores mediante esa modalidad de contrato de trabajo, ¿no? Por eso digo, son las convenciones colectivas las que tienen que regular ese tipo de contratación. Y después respecto a ganancias, a mí me gustaría que los trabajadores no paguen ganancias. Plantear que el trabajador puede deducir, me parece que eso también tiene que ser abordado mediante convenio colectivo. Repito, lo que nosotros estamos haciendo con la discusión del teletrabajo es una norma marco, que por supuesto no contradiga los derechos constitucionales, pero que siente las bases para que después cada actividad que va a tener contempladas otro tipo de situaciones a partir de la propia esencia de la actividad pueda regular después. O sea, pero no podemos discutir en una ley de teletrabajo ganancia, porcentaje. También discutamos si un teletrabajador puede ser contratado mediante una modalidad de contrato eventual o a plazo fijo. Me parece que esas son todas cuestiones que tienen que quedar inevitablemente supeditadas o circunscriptas a la discusión de los convenios colectivos de actividad. Diputado, tenía entendido, o al menos ayer... o sea, un buen... perdón, pero una cosita más. Un buen sindicalista tiene que tenerse... Digo, la CTA tal vez lleva estos planteos que son, por supuesto, aceptables y son dudas que pueden surgir y que está perfecto. Pero yo como sindicalista sé que hay cuestiones que voy a regular yo porque tengo una representación, porque la ley me va a dar un marco de normas para que yo me plante sobre eso y después mejore o modifique ciertas cuestiones. Pero bueno, en realidad mejore, porque la ley plantea la base, la Constitución plantea la base, la ley plantea una base por
por encima de los derechos constitucionales, es decir, no los contradice, pero siempre plantea más beneficios y después la convención colectiva puede plantear más beneficios, pero eso también, digamos, los sindicalistas nos tenemos que hacer cargo también de nuestra parte. Entendido. No se puede discutir todo en una ley. Entendido. Y justamente iba a esa parte del sindicalismo, que por estas horas se está discutiendo en Casa Rosada qué va a pasar con el aguinaldo de los trabajadores estatales, si se va a pagar en cuotas, si no. ¿Qué le parece esto que está pensando el gobierno nacional respecto a estos trabajadores? Ni hablar el privado, ¿no? A ver, yo creo que las actividades donde se pueda abonar, donde sea factible que se pueda abonar el aguinaldo de manera completa y sin ningún tipo de retraso, se tiene que hacer. A mí no me parece que se firme algo, por lo menos en la actividad privada, para que se pueda pagar en cuotas. Si se pagan cuotas es porque se acuerda en el sector, pero me parece que en este sentido, mirá, yo te doy un ejemplo muy cercano para mí. Sí. Yo no tengo ningún cargo formal en el sindicato de peajes, pero fui secretario general durante 8 años y estoy muy cerca de los dirigentes que están hoy. Hay empresas que, sin que haya nada firmado, por acuerdo con la parte sindical, han pagado el salario en cuotas. Por supuesto, el sindicato queriendo que se pague en su totalidad, las empresas manifestando que no se podía. Se entiende la situación particular y excepcional en la que se encuentra la actividad y por lo tanto se procedió de esa manera, pero no hizo falta que exista nada escrito, más allá de lo que después firmó la CGT, que me parece que es una cosa que no tendría que haber hecho. En definitiva, si después cada actividad acuerda pagarlo en cuotas por una cuestión de necesidad y de los problemas que trae aparejada la pandemia, bueno, que se haga de esa manera, más allá de que el perjudicado en algún sentido va a ser el trabajador. Pero me parece que firmar algo, bueno, en el caso del Estado, si lo quiere establecer de esa manera, bueno, será con acuerdo del sector sindical, el acuerdo del Estado, por los problemas que sabemos que tiene el Estado por el gasto impresionante que está haciendo. Pero me parece que firmar algo, digo, estoy en contra de lo que firmó la CGT. Facundo, una pregunta que tiene que ver con esto. Vos explicabas cuál es tu vínculo hoy con los empleados de peaje, pero imaginemos por un segundo que sos el paritario de los trabajadores de peaje y tenés una reunión con los titulares de los concesionarios, que me parece que este es el peor momento para que el trabajador reclame algo, porque el concesionario te va a decir, mirá, en este momento no te puedo dar nada porque no estoy facturando nada. Y me parece que eso pasa con el gremio de los camioneros y con cualquier otro. Digo, es un momento de mucho parate económico para algún tipo de reclamo o acuerdo por parte de los trabajadores. ¿Coincidís con lo del momento o no? ¿O no es la cuestión del momento clave para la negociación, por ejemplo, del teletrabajo? No, lo del teletrabajo pasa por otro lado porque es regular algo que ya existe y que tampoco significa un costo económico importante para las compañías que utilicen esta modalidad de trabajo. Con respecto a la discusión paritaria, bueno, ahí me parece que entra el sentido común. Sí. Vos imaginate que si yo estoy en el sindicato de trabajadores de peaje, tengo que negociar ya en junio, estamos en época paritaria porque el acuerdo es de junio a junio. En el caso del peaje, nosotros tenemos que estar, si tomamos la inflación de junio a junio, solamente para no perder contra la inflación tendríamos que estar pidiendo un 40 y pico %. Ahora, 40 y pico, 50%. Ahora, es de sentido común. Si la empresa dice no puedo pagar, ir a levantar las barreras para hacer un paro y dejar de prestar los servicios para que paguen un 40% de aumento, me parece que no, y no hace falta que se firme ningún decreto. Eso es el sentido común. Ningún trabajador, ningún dirigente sindical va a atentar contra su actividad, a no ser que quiera visibilizar un conflicto y capitalizarlo políticamente. Diputado, la última. Digo, me parece que es sentido común. No peligra, ¿no?, el pago del IFE. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué escucharon? ¿Está todo confirmado eso? Porque estaban debatiendo a ver qué iba a pasar con los trabajadores que lamentablemente quedaron muy postergados con toda esta pandemia. Yo creo que no, yo creo que eso está garantizado. Está pero garantizado. Bueno, en realidad no sabía que estaban
no sabía que no, o sea, no soy el vocero oficial del IFE, eso no depende, pero por lo que sé, no, en todo caso, bueno, me dejas ahora la duda, voy a buscar información. Bueno, esperemos que no, porque encima ha quedado muchísima gente afuera de ese beneficio. Lo único que a mí me pareció bastante polémico es como que todos los que lo venían gozando de manera automática volvieron a entrar y todos los que quedaron afuera no pudieron entrar en una especie de revancha. Eso me parece que es para revisar. Pero bueno, no lo quiero demorar más porque es cierto, usted no es representante para hablar de esa temática, solo porque estaba vinculado al mundo laboral. Gracias, Muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Bueno, a las 3 de la tarde continúa la reunión. Va a tener participación del ministro de Trabajo, ¿no? Exactamente. Se espera, Meli, que a las 15 horas participe Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, que como decíamos, estaba en Casa Rosada haciendo estas negociaciones, reunión del Gabinete Económico, viendo sobre la situación del aguinaldo de los estatales. También está invitado a esta reunión el presidente de la Comisión de Trabajo, Lovera, el senador Lovera, en la Cámara Alta, ¿no? También va a estar aquí participando. Un dato de hace minutos nada más. Meli, el dato es el siguiente. El médico presidencial está comunicando oficialmente al presidente Alberto Fernández que restrinja absolutamente sus actividades y contactos en el marco de los casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas horas. Es una información que está señalando la unidad médica presidencial a través del vocero, el señor Biondi. Así que restricción de movimientos y que se quede sin salir en la Quinta de Olivos Alberto Fernández. Bueno, es muy importante lo que acaba de decir Pato. En un ratito lo vamos a repasar. Queremos saber cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Río Negro. Y se lo vamos a preguntar al diputado Di Giacomo, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien y muy amable por esperar. Gracias, No, estaba escuchando al diputado Moyano y las problemáticas que ahora se plantean en relación a una crisis que nos tiene que hacer pensar en cómo acordamos que derechos tenemos desde distintos sectores, pero de alguna manera estamos en una sociedad en crisis que tiene que ver de qué manera negocia esos derechos buscando equilibrios más que nada, ¿no es cierto? Y buscando dentro de las posibilidades que seguramente hay muchas cuestiones que son un derecho indiscutible, pero que tienen que ser discutidos en esta particularidad de caso en especial, ¿no es cierto? Así que creo yo que es un desafío para la política, para los empresarios, para el sindicalismo mismo, para toda la sociedad, ¿no? Sí, yo, ya que empezamos por acá, me parece, y esto es una opinión personal, me parece que todos tienen que empezar dando el gesto, ¿no? No hay margen para la vivada, no hay margen para el aprovechamiento, para que alguien crea que, y bueno, yo si puede pasar de largo el aguinaldo, veo si no lo pago, o veo cómo hago, porque siempre termina el hilo cortándose por los más finos, que son los trabajadores. De esto ya hemos aprendido a lo largo de los años. Sin duda. Yo creo que hablando de este tipo de cuestiones, hoy recibía una nota de la Cámara de Turismo de Bariloche. Ustedes saben que el turismo justamente es de las actividades, el turismo y los anexos, ¿no? Porque el turismo tiene que ver con la gastronomía, con la hotelería, con una infinidad de trabajos que se desarrollan alrededor del turismo y que van a ser de las últimas actividades, de las más perjudicadas hoy y de las últimas en recuperarse una vez que vayamos superando esta situación. Y por supuesto que hay una serie de pedidos que son absolutamente atendibles desde el sector, pero también es cierto que uno después tiene que ver cómo se financia el Estado para poder atender a otros sectores que han quedado aún más desatendidos todavía. Tal cual, es como que es cierto, hay que poner todo en verdadera perspectiva, ¿no? La otra vez escuchaba a un famosísimo peluquero que está hablando en un auto importado, debe ser realmente resultado de su trabajo, sin lugar a dudas. No estoy diciendo nada, digamos, suspicaz en este sentido, que él decía que el Estado tenía que salir a pagarle los sueldos a todos los trabajadores de las peluquerías y tenía que salir a cubrir eso que había dejado, digamos, totalmente despojado y una situación crítica a la pandemia. Yo creo que lo que usted está diciendo es así. Hay que poner las cosas en perspectiva y hay sectores que están muy, muy urgidos, muchísimos, pero algunos están
muy urgidos y algunos que van a demorar muchísimo más tiempo en reponerse o en recuperarse. El turismo, toda la cuestión de la aeronáutica. Hoy también escuchaba una empresa muy importante que opera vuelos en la competencia directa de Aerolíneas Argentinas, ya directamente en nuestro país, ya anunció que no va a seguir operando. Esto deja en la calle a muchísimos trabajadores. Sí, un tema, por eso digo que son los desafíos post pandemia que de alguna manera en el transcurso de la misma tenemos que tratar de ver cómo nos vamos organizando para poder debatirlos y con mucha seriedad ver cómo se reparte lo poco que se tenga, ¿no? Sí. Diputado, en ese sentido del que venía hablando, tengo entendido que se está pensando en declarar la emergencia económica justamente en la provincia de Río Negro. A ver, el tema de la emergencia es una temática que a nivel nacional la hemos declarado en diciembre, por lo tanto no es, digamos, nada raro que lo pensemos que esté dentro de las perspectivas de cuestiones particulares. Nosotros en Río Negro en particular tenemos una emergencia económica para todo el complejo frutícola y lo que estamos pidiendo a nivel nacional es que esta emergencia se prorrogue porque si bien algunos sectores que son los fundamentalmente exportadores han tenido o no han tenido una mala situación, es cierto que el sector primario, el productivo, sí lo ha tenido, ¿no es cierto?, por todas las razones que son de público conocimiento. Así que, en general, estamos, viendo cómo podemos continuar con esa emergencia. Por lo demás, el Estado rionegrino no escapa a la situación que está teniendo todo el país, digamos, en materia de financiación. De todas maneras, es una provincia que está equilibrada, que es la única deuda que tenemos en dólares y que por supuesto la estamos renegociando como está renegociándolo el país. No tiene relación con gastos corrientes, ni con pago de sueldo, ni con deudas anteriores, sino con un enorme plan de obra pública que todavía estamos desarrollando y que gracias a ese plan todavía hay muchos focos de trabajo en lo que hace a la cuestión de cloacas, infraestructura, gas para la región sur, asfalto de varias rutas, etcétera. Así que estamos intentando, surfear este temporal, esta situación, como creo yo, todo el Estado y todo el país en líneas generales, toda la sociedad. Y bueno, creo que hoy todavía el acento tiene que estar puesto de todas maneras en atender la situación propia de la pandemia, porque a mí me parece que haríamos muy mal si dejándonos llevar por este estado de angustia entendible y atendible que tiene la sociedad por esta prolongada cuarentena, dejáramos de lado que todavía hoy nos tenemos que cuidar y que todavía hoy el eje central pasa por la posibilidad de seguir en Argentina con este ritmo que tiene un costo muchísimo menor al que está teniendo incluso en nuestros países vecinos. Así que creo yo que la pandemia es el elemento central alrededor del cual todavía tenemos que seguir trabajando y considerándola, ¿no? Diputado, una consulta que tiene que ver con esto. Usted lo sabe, obviamente el oficialismo en diputados no tiene ni quórum propio ni tampoco tiene mayoría, como se acontece en el Senado. Se indica que probablemente en los próximos días ingrese el famoso proyecto sobre Vicentín. ¿Usted tiene opinión formada ya? ¿Sabe cómo va a votar? ¿O quiere ver el proyecto, quiere ver el debate primero? Mire, yo y nosotros, cuando digo nosotros, digo porque nuestro partido tiene también su representación en el Senado, con quien era nuestro gobernador Beretilnec, estamos, y a su vez dentro del interbloque que yo compongo en diputado, estamos estudiando una gran cantidad de documentación que tenemos, que nos informa acerca de la actividad, acerca de todo el proceso económico de los últimos años de Vicentín, de los distintos, idas y vueltas y las distintas situaciones que han tenido que ver no solo con la enorme deuda, sino también con la expansión de la empresa, pero también dentro de todos esos informes aparece, una serie de filiales o de empresas que forman parte de este complejo familiar que están ubicadas en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en España, en algún paraíso fiscal inclusive, relaciones poco claras de unas ventas que se han hecho y que ese dinero no aparece en este momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros entendemos que hay una situación irregular, entendemos de la importancia de Vicentín, no nos escapa todo eso. Creemos que, por supuesto, no podemos opinar sobre lo que hoy todavía el oficialismo no resolvió, si lo va a considerar, de qué manera. Entonces, mal podríamos opinar
por sí o por no, a situaciones que se han planteado medio de facto, digamos, y que avisoramos además en los distintos documentos que andan circulando que no hay una opinión unificada, ni siquiera dentro del mismo oficialismo. Entonces, como siempre, digamos, o como le digo, teniendo en cuenta que no estamos hablando de una situación de una empresa inocente y sin problemas, que de repente se encontró en problemas por causales externas, sino de una empresa que tiene por lo menos manejos que habría que investigar muy profundamente y aclararlos en función del bien del país, de la producción, de esa enorme cantidad de productores a los que se debe, de esa enorme cantidad de bancos a los que también se les debe. Todo esto hay que atenderlo. Pero todavía no mal podríamos tomar una decisión acerca de estar en uno u otro sentido respecto de lo que hoy también, fíjese, se habla de rescate por un lado, se habla de expropiación por el otro, se habla de empresa pública no estatal, se habla de empresa privada que pueda acudir desde afuera en auxilio. Entonces, hasta que no haya un panorama claro, sería irresponsable que simplemente por una postura ideológica salgamos a hablar de un posicionamiento, ¿no? Le quiero pedir disculpas por interrumpirlo, es que estamos sobre el pie de la transmisión de lo que va a suceder en la Comisión de Legislación del Trabajo, por eso lo interrumpo y le quería agradecer muchísimo por su tiempo, ¿eh? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes, que siga muy bien. Bueno, con todos los temas que hemos tratado hoy, por supuesto, tenemos un programa entero disponible para mañana, sobre todo la información que mencionabas vos, Pato. Estamos siguiendo de cerca porque ya los diputados están logueando para tener el segundo día de la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, a donde hoy van a contar con la palabra de los empleadores y del ministro de Trabajo. Exactamente, va a estar participando Claudio Moroni, que va a venir también a exponer respecto al proyecto, a las ideas que tiene el gobierno respecto a esta modalidad de teletrabajo, y también se extendió la invitación al presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Lovera, de la Cámara de Senadores, Meli. Bien, estamos siguiendo de cerca, está un poquitito demorada nomás, pero esto es algo que nosotros ya sabemos, por lo tanto también les pedimos disculpas a ustedes si de repente nuestra despedida es así, a los tumbos, porque es una cuestión lógica que en cuanto se loguean todos y empieza ese trabajo, lo queremos seguir de cerca y por eso nos despedimos a veces de una manera un poco abrupta o desprolija. Queremos compartir lo que decía más temprano el diputado Lipovetsky en el programa de nuestra compañera Magalí Arens respecto de esta información que nosotros dábamos al comienzo. Estuvo en contacto estrecho con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ya sabemos es COVID positivo. Se hizo el hisopado, él por suerte es negativo, pero así se lo comentaba nuestra compañera. Me sometí en el día de ayer a un hisopado porque tuve la semana pasada varias reuniones con el diputado Alex Campbell, que dio positivo. Estuvimos trabajando varios temas en la legislatura en conjunto y también contacto con otros diputados que tuvieron un contacto directo con el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, y hoy a la mañana me dieron el resultado, dio negativo, así que de alguna manera es una tranquilidad, más allá de lo personal, también es una tranquilidad en cuanto a uno se preocupa en estas situaciones por el contagio hacia otro, ¿no? Nosotros somos personas que tenemos permanentemente vínculo con otras personas en muchos ámbitos, y eso implica que debemos ser muy cuidadosos porque, por supuesto, un contacto de alguno de nosotros podría generar un efecto en cadena importante. Totalmente. Y evitarlo. Bueno, es una realidad, primero, que el virus está circulando en todo el ámbito sobre todo del AMBA, del AMBA y de la ciudad de Buenos Aires. Esto es una realidad y circula por todos lados, no hay lugar que no circule, y esto implica que tenemos que ser muy cuidadosos. Las medidas de prevención son claves en esto. Eso no significa que uno, igual siendo prevenido, aunque sea previsor, pero igual te puede contagiar igual, porque las medidas de prevención, como son el uso del tapabocas, la higienización de las manos y la distancia social, no eliminan al riesgo a cero, pero lo disminuyen mucho, y por lo tanto esa es la clave. Yo creo que en mi caso particular seguramente se dio por esa situación, porque pasé muchas horas con Alex Campbell la semana pasada. Lo que conocimos hoy, la información que conocimos hoy de las derivaciones que pudo haber tenido, ¿no? El positivo de María Eugenia Vidal, reaviva la polémica de los asintomáticos, de mucha gente que no tiene fiebre, no siente disminución de su capacidad de olfato o de gusto, que de pronto está un poco cansado o tiene apenas algún sarpullido en la piel. Ojo que hay muchos casos que están empezando a evidenciarse a través de la piel, y de repente se hacen el hisopado y efectivamente
dan positivo y eso te hace mirar hacia atrás, la foto 3, 4 días para atrás y bueno, a ver con quién... Y como cada vez estamos saliendo más y cada vez estamos en contacto con más personas y cada vez hay más actividades puestas en juego, bueno, abre la brecha de los contagios de manera estrepitosa y preocupante. Señora. ¿Ibas a decir algo? Sí, el dato es, recordamos, la nota firmada por el médico presidencial, el doctor Federico Saavedra, que acaba de comunicarle al propio presidente que tiene que extremar cuidados y controles y que tiene que restringir su actividad absolutamente al ámbito de la quinta presidencial de Olivos y habilita alguna excepción muy puntual y muy específica y muy determinante para algún tipo de contacto personal. Pero, repito, la sugerencia del médico presidencial, el doctor Saavedra, es que restrinja absolutamente todo movimiento el presidente a partir de los hechos que están aconteciendo, que van desde los vínculos que tuvo con efectivos policiales el gobernador Morales en Jujuy hasta lo que pasa con Campbell o lo que pasa con Martín Insaurralde o con la propia María Eugenia Vidal. Hay que ver cómo acato a estas indicaciones, estas recomendaciones que le hace el médico presidencial. Es la segunda vez igual, Meli, que el médico le hace estas recomendaciones al presidente Alberto Fernández. Ya lo había hecho, creo que en la semana número 3 de la cuarentena del aislamiento, donde Alberto solamente tuvo reuniones y habían empezado las videoconferencias en ese momento en la residencia de Olivos. Bueno, luego cuando iba íbamos transitando todas estas semanas, empezó como a flexibilizar y Alberto Fernández volvió a reunirse con algunas reuniones muy mínimas en Casa Rosada y empezó a hacer, digamos, estos recorridos por el país. Que se entiende, ¿no? Porque es el presidente de la nación y también tiene que salir a observar cómo está por sus propios ojos cada provincia, ¿no? Sí, está suspendido, ya recontra suspendido el viaje a Rosario que estaba previsto por el Día de la Bandera, el homenaje a la bandera que todos los mandatarios hacen. Esto está absolutamente descartado. Bueno, había cuenta además de la información que nos traes vos. En el Parlamento, la actividad que se viene es esta que están viendo ustedes en pantalla, que es la segunda reunión informativa de la Comisión de Legislación de Trabajo, que va a contar con la participación de empleadores. Van a empezar a aportar un poco sobre la postura que ellos tienen respecto de esta normativa, que se hace cada vez más importante que salga. Hay muchísimos proyectos presentados, casi todos con un 90% de coincidencia. Algunas sugerencias que dejaron ayer las centrales de trabajadores, importantes para hacer. Ahí se ve, digamos, a la presidenta de la comisión, que es Vanessa Silley, diputada del Frente de Todos. La podemos ver también que ella es la que va a presidir, digamos, esta comisión. Esa comisión que ya mismo empieza, por eso nosotros nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias.